Saludos iglesia, Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más al estudio bíblico de hoy, martes 27 de julio del 2021. Esperando en Dios que todos ustedes estén bien. Reciban un fuerte saludo de su pastor Juan Rivera de la Iglesia Bautista Sin Paredes del pueblo de Salinas. Vamos a ir saludando por ahí, que veo conectado a Tita, a Manuel, a Joan Socorro. También veo por ahí a quien veo por ahí de apellido Vázquez, que a la vista no me da muy bien que digamos, pero vamos a buscarlo aquí en la computadora. Veo a Gloria y a Cheo conectados por ahí también. Saludos a Gloria y a Cheo, esperando en Dios que estén bien y que pronto puedan estar con nosotros también. Así que damos gracias a Dios por ellos. Veo que está con Aviones está conectado. Saludos para Aviones, para Gloria saludos, ya está en casa, Gloria, qué bueno, qué bueno. Me alegro muchísimo que ya estén por ahí. Un abrazo bien grande, esperamos poder verles pronto aquí en casita. Ya, vayan buscando pues su Biblia, porque hoy vamos a continuar estudiando todavía lo que es el libro de Filipenses y vamos directamente al capítulo 2 del libro de Filipenses, la carta que le da el apóstol Pablo a la iglesia de Filipos. Saludamos por ahí a Carmín, a Pablo y Paola, que están conectados también por ahí. Veo que también Raquel está conectada también, con Pello también, y Carmín y el Corozo también están conectados por ahí. Saludos y bendiciones para cada uno de ellos. Déjenme refrescar los anuncios que tenemos para las actividades que tenemos pactadas para esta semana. Saludo a Wally, que se conecta por ahí también. Recuerde que todos los jueves a las 7 de la noche tenemos el grupo de oración, donde estamos estudiando la palabra. Ya vamos a cerrar lo que es el libro de Segunda de Corintios. Ya cerramos este próximo jueves. Siempre pues tenemos la adoración al Señor y lo más medular en ese momento, que también es el momento de oración, donde oramos los unos por los otros y oramos por los enfermos, oramos por la iglesia, por nuestro país, oramos por los matrimonios y esas oraciones especiales, esas peticiones especiales que ponen en nuestra cajita de petición. También oramos por cada uno de ellos. Saludo a Jorge Sullivan, que está conectado. Un fuerte abrazo para Sullivan también, que lo veo por ahí, esperando en Dios tener la oportunidad de verle prontito también. También los viernes tenemos lo que es el grupo juvenil, donde se reúnen todos nuestros jóvenes de 10 años a universitarios no casados y tienen su capacitación semanal. Es bien importante recordarle que este próximo viernes los jóvenes de la Asociación Bautista Misionera de Puerto Rico se van a estar reuniendo en el santuario de la iglesia en Salinas, y allí vamos a estar, aquí en Salinas vamos a estar adorando al Señor. Cada uno de las iglesias tiene lo que son sus participaciones, y va a ser un refrigerio espiritual para todos nuestros jóvenes de la asociación, ya que después de casi 2 años que no se reúnen, están nuevamente reuniéndose para adorar al Señor. ¿Está bajito? Pues sube el volumen acá, si tienes que estar bajito. Sí, ahí súbelo completo. Gracias, mi amor. Nada, vamos a ponernos en oración y pedimos al Señor que bendiga esta transmisión, y que más que bendiga la transmisión, que me dé la capacidad de poder expresar lo que he aprendido con respecto a la palabra, y que lo que explique sea claro, preciso, conciso, para que cada uno de ustedes puedan entender y también atesorar lo que es la palabra del Señor. Pues ahí donde usted está, yo le voy a pedir que se ponga en comunión y ore también por este estudio. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por la oportunidad que nos das de llegar un momento más a esta transmisión, Señor, donde nos conectamos a través de la tecnología para poder llegar al mayor número de personas posible, para poder difundir la palabra tuya. Te ruego, Padre de la gloria, que en este momento sea yo despojado de mí, para que seas tú, Señor,
tomando una vez más el control y siendo, Señor, a través de mí el vocero, a través de mí ese heraldo, Padre, que lleva esa palabra poderosa a cada uno de los que lo escuchan. Que lo aprendido, Señor, lo pueda transmitir con poder y con unción de lo alto. Te ruego por cada hermano y hermana que está conectado en este momento. Aún más te ruego por los enfermos, por aquellos que están en tratamiento, por aquellos que están hoy, Señor, convaleciendo en sus casas. Te pido que tu mano, Señor, se extienda sobre ellos para sanidad. Pues, Señor, bendice la iglesia, bendice los matrimonios, bendice nuestra juventud, bendice este espacio de tiempo, Señor. Lo pedimos todo con acción de gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dele compartir a esta transmisión para que así podamos llegar al mayor número de personas posible. Si usted es tan amable, le da compartir. Y a lo mejor si se ha perdido alguno de los estudios, usted pueda regresar nuevamente a la página de Facebook donde están todos los estudios, todas las predicaciones. También nuestro canal de YouTube puede también conectarse y ver la mayoría de todos los estudios y predicaciones que se han dado. Quiero dar gracias a Dios pues porque ha estado en el control, o como siempre, de la salud de mi hermano José y mi Luz y las niñas, ya que ellos habían estado delicaditos de salud y damos gracias a Dios pues por los resultados negativos que salieron. Damos gracias a Dios por el cuidado intenso que ha tenido Dios para con cada uno de los enfermos, y en especial con mi Luz y con José y con las niñas. Bueno, la semana pasada tuvimos la oportunidad, bueno, sin contar todos los percances de conexión que tuvimos, porque la verdad que la transmisión fue al principio todo un caos, hasta que poco a poco se fue arreglando todo y pudimos entonces transmitir el estudio, pero la verdad que fue un caos la semana pasada. Pero la semana pasada comenzamos el estudio, el segundo capítulo del libro de Filipenses, donde estuvimos hablando un poco sobre el modelo de la vida cristiana, y le pusimos por título a ese estudio lo que fue el patrón para la vida cristiana. Y cuando hablamos del patrón es ese modelo que nosotros como cristianos debemos de dar a los demás. Y entre los temas que estuvimos hablando, hablamos un poco de lo que es ese modelo que transmitimos a los demás, específicamente cuando Pablo decía que la iglesia de Filipo tenía, aunque fuera poco, pero tenía lo que era consuelo, tenía lo que era estímulo de amor, tenía lo que era comunión, tenía lo que era esa comunión de espíritu, afecto y compasión. Todas esas cosas existían en la iglesia de Filipo, aunque fuera poco, pero sí allí existía. Y que estas cualidades, que era pues el consuelo, el estímulo de amor, la comunión de espíritu y demás que mencioné, son parte del modelaje que todo cristiano debe de estar modelando, valga la redundancia, como hijos de Dios. Y que estas cualidades no tan solo son parte de lo que se esperaba de la iglesia de Filipo, sino que son las cualidades que Dios espera de usted y de mí, de todos aquellos que hemos confesado a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Habíamos hablado también sobre que Pablo enfatizó mucho en este capítulo, al principio de este capítulo, sobre lo que era la unidad como cuerpo, como iglesia, y hablamos de esa importancia de mantenernos unidos, tanto fuera la unidad en el pensar, la unidad en la enseñanza, la unidad en la doctrina, la unidad inclusive en lo que es la visión, misión y propósito de la iglesia. La iglesia completa debe estar en una unidad. Y hablamos de las consecuencias que pueden haber si la iglesia no camina como un cuerpo, si no está como unánimes en un mismo pensamiento, como y usamos por ejemplo la iglesia primitiva, la que Lucas habla en el libro de los Hechos capítulo 2. También hablamos y enfatizamos el verso 4, donde nos hablaba de estimando cada uno a los demás como superiores a uno mismo.
En otras palabras, el apóstol lo que quería hablar en aquel momento era que nosotros consideremos a los demás por encima de nuestros propios intereses. Y nosotros dijimos en el estudio de la semana pasada que a pesar de que esto es lo que el Espíritu habla en la palabra a través del apóstol Pablo, de considerar a los demás como superiores, como que eso es algo que está en peligro de extinción, porque ya ese sentimiento apenas existe. Por lo contrario, hoy vemos cómo se está levantando el orgullo, la altivez, la prepotencia, la soberbia, el engreimiento, la arrogancia, la altanería, la presunción, la vanidad y qué más aún en aquellos que se supone que deben de estar dando un modelaje a seguir entre el liderazgo y se está viendo ese tipo de actitud, que ya no se está viendo lo que es la humildad. Hablamos también de lo que es el modelo perfecto, aquel que dice el verso 5 cuando decía: allá pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Eso hablamos de que es el término de la quinosis, que el término de la quinosis era lo que en griego significa el despojo, ¿sabe? Cómo Cristo se despojó, refiriéndose al tema de la encarnación del Hijo de Dios, cuando Jesucristo se despojó para hacerse hombre y habitar entre nosotros y padecer pues lo que es el sacrificio expiatorio por los pecados del mundo. Y hablamos también que lo que significa, y aclaramos de qué fue lo que Cristo se despojó, porque algunos piensan que Cristo se despojó de su deidad, y Cristo nunca se despojó de su deidad. Cristo simplemente se despojó de aquello que rodeaba lo que era su deidad. Hablamos de que se despojó de aquella gloria, de estar cara a cara ante el Padre, de la adoración que se le daba, inclusive de uno de los atributos de deidad, se despoja, que es lo que es el atributo de la de poder estar en todos lados, ¿sabes? Eso está, él se quedaba con la omnipotencia, se quedaba con la omnisciencia, pero la omnipresencia se quedó, esa se limitaba, y él se despoja entre unas de tantas cosas que él se despoja, pero no se despoja de lo que es su atributo de deidad, entre otras cosas más que hablamos la semana pasada, que por cierto para mí fue un estudio muy, pero muy interesante. Vamos dándole saludos a todos los que se van conectando en este momento y bienvenidos pues al estudio de hoy. Hoy hablaremos de un poquito de lo que el apóstol Pablo sentía y cómo Pablo lo comunica a la iglesia de Filipo, y vamos a ver y vamos a estar meditando que a pesar de que el ambiente donde estaba la iglesia de Filipo era un ambiente completamente pagano, allí había una iglesia que estaba dispuesta a demostrar el mismo sentir que hubo en Cristo. No solamente allí lo vamos a ver que Cristo lo exalta, que Pablo lo exalta, sino también que vemos el sentir de lo que fue Timoteo, de lo que fue Éprafas, que fue pastor de la iglesia de Filipo, y vemos el sentir de que hubo en que, como dice el apóstol Pablo, el demostrar ese sentir que hubo o había en Cristo, pues allí pues la iglesia era animada a poder expresar ese sentir. Hoy quisiera hablarles bajo el tema un modelo que se nota. Un modelo que se nota. Para eso vamos a estar leyendo la segunda parte del capítulo 2 del libro de Filipenses. Vamos a dividir este estudio en 3 porciones otra vez, y vamos para la segunda. La semana que viene vamos a tocar la tercera y terminamos este capítulo. Pero si usted tiene, y espero que así sea, que usted tenga la poderosa palabra del Señor, la tenga ahí, sea en el celular, sea impresa, pero que usted la tenga y usted me acompaña en la lectura. Pastor, ¿por qué tengo que acompañarle en la lectura? Porque es importante que usted sepa que lo que vamos a hablar es palabra de Dios y no es palabra de este pastor. Así que vamos a estar leyendo del verso 12 al verso 18. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia dice amén.
Bueno, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuración y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Damos gracias a Dios por su santa y por su bendita y sobre todo infalible palabra. Vamos a meditar un poco sobre esta lectura. Quisiera entrar directamente a los detalles que podemos ver en el verso 12, que es muy rico en información y sé que usted se va a gozar conmigo como yo me he gozado en el estudio de la palabra. Cuando vemos este comienzo de esta lectura, notamos que comienza de la misma forma en que comenzó el estudio de la semana pasada. Si podemos recordar, en el estudio de la semana pasada, el primer verso decía, por tanto. Noten que después de Pablo haberle dado instrucciones a la iglesia en el primer capítulo, él llega y dice, por tanto, esto es lo que deben de realizar. Ahora el apóstol Pablo, luego de haber puesto su confianza en que ya le había dado las herramientas y le había dado las instrucciones de lo que tenían que realizar, ahora ese por tanto es un acto de confianza que tiene el apóstol Pablo en que no solamente tenían en la mano las herramientas del modelo de vida, sino que ahora Pablo estaba confiado en que esa iglesia actuaría en obediencia. Quiero decirles que esa iglesia, al recibir la palabra del apóstol Pablo, Pablo estaba confiado de que esa palabra no se iba a quedar en el aire, que esa palabra no iba a entrar por aquí y salirle por el otro lado. Pablo tenía la confianza de que ellos, al escuchar estas instrucciones, ellos iban a proceder en lo que era la práctica de lo aprendido. ¿Y por qué usted está tan seguro de eso, pastor? Usted dirá, pues mire, yo estoy seguro de eso por lo que yo acabo de leer allí en el verso 12. Según lo que nosotros hemos leído allí, estos hermanos de la iglesia de Filipo, sin lugar a duda podemos llegar a la conclusión que eran obedientes. Miren lo que dice allí el mismo verso 12 y lo cito. Por tanto, amados míos, perdón, como siempre habéis sido habéis obedecido, como siempre habéis obedecido. Es bien interesante que vemos una iglesia obediente en este momento. Yo espero que usted tenga su tacita de café. A ver si me aclaro un poquito la garganta con esto. Bueno, yo estoy bien, gracias, mi amor. Esta iglesia, como dije, era una iglesia que era obediente en todo. Tanto cuando Pablo estaba presente, porque él lo dice en la escritura, tanto cuando Pablo está presente como cuando no estaba presente, Pablo tenía la confianza de que aún en su ausencia iba a haber una iglesia que iba a obedecer las instrucciones que su líder espiritual le estaba dando. Oiga, yo creo que este refrán que dice que cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta, en esta iglesia no aplicaba. La iglesia de Filipo no aplicaba porque Pablo sabía que tanto él estando presente iban a ser obedientes a las recomendaciones, como en la ausencia del apóstol Pablo, él sabía que simplemente lo podía decir y ellos iban a ser obedientes, porque una iglesia obediente. Oiga, pero qué lamentable que la obediencia de algunos cristianos, y digo cristianos,
porque una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que el cristiano es obediente. Nosotros no podemos ser cristianos obedientes a medias, porque obediencia a medias es desobediencia completa. Y Dios nos llamó a nosotros a ser obedientes y sobre todo obedientes a su palabra. Y es triste ver cómo personas pueden ser obedientes nada más cuando está el pastor de frente, cuando está su líder espiritual de frente, o cuando están en el templo o en reuniones eclesiásticas. Y ahí vemos que cómo se comportan en un estado de obediencia cada uno de ellos. Pero cuando no están o en la iglesia o frente a un líder espiritual, su vida refleja toda una desobediencia a los preceptos espirituales que se le han enseñado. Y eso deja mucho que decir del carácter del que se hace llamar cristiano, porque un cristiano es obediente. Hermano, nosotros estamos llamados a obedecer todo el consejo de Dios. ¿De que fallamos? Oh, sin lugar a dudas, sí, nosotros fallamos. Pero cuando nosotros reconocemos que estamos haciendo algo indebido, ahí se conoce el arrepentimiento y lo que hay es un cambio de dirección. Pero cuando nosotros vemos que nosotros estamos mal y aún así queremos estarlo, eso es desobediencia y uno paga un gran precio por la desobediencia. Y como dije, es lamentable ver personas que simplemente la obediencia es a media. Pablo estaba muy confiado de que las instrucciones que estaba dando a la iglesia de Filipo iban a ser obedecidas. Y luego encontramos unos versos allí mismo que sin lugar a duda son versos que son mal interpretados. El hermano Edile en su predicación de este pasado domingo lo tocó y lo explicó muy bien, y a mí me gustaría poder repasar eso que se habló el domingo. ¿Y cuál es ese verso, pastor? Bueno, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Vuelvo y lo cito: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y este es un verso que algunos predicadores, evangelistas y maestros lo sacan fuera del contexto de lo que se quiere hablar aquí, y se hace una mala exégesis de lo que es este pasaje bíblico. Y a mí me gustaría que usted pudiera entenderlo, porque algunos usan este verso para poder justificar que nuestra salvación se pierde. Que una vez usted es salvo, usted tiene que trabajar constantemente, porque si no usted va a perder la salvación. Porque tiene que trabajar en su salvación con temor y temblor. Pero déjeme decirle, aquí en ningún momento está diciendo de que usted perderá su salvación. Ellos alegan de que nosotros debemos ocuparnos, trabajar en nuestra vida con todo lo que está a nuestro alcance, hacer todo lo que está en nuestras manos para no perder eso que el Señor nos ha dado. Y yo le he llamado que ese es el evangelio del miedo, eso es el evangelio del terror, de que tú tienes que trabajar duro, porque vas a perder la salvación, te vas a perder. Y yo quisiera explicar esto un poquito. Bueno, primero que nada, usted y yo tenemos que tener bien claro, yo lo tengo claro, yo no sé si usted lo tendrá claro, pero me gustaría que usted después de este estudio usted esté bien claro de esta línea de pensamiento. Primero usted tiene que tener bien claro que su salvación es por gracia. Su salvación es un regalo de Dios que le ha brindado a usted, y es un regalo que ni usted ni yo y nadie se lo merece. Por eso se llama gracia, un regalo, un don no merecido. Cuando usted ve lo que Pablo le escribió a la iglesia de Éfeso en el capítulo 2, versos 8 y 9, él dice: por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, no es tuya, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es un regalo de Dios. Ahora, aquí dice: ocupaos. Esa palabra ocupaos
Si nosotros la miramos desde el idioma original del griego, es un verbo que significa trabajar en algo sin interrupción hasta terminarlo. Siga trabajando en esto. Si yo dijera que esto representa o a esto se refiere a que lo que yo hago es para mantenerme salvo, pues entonces estaríamos diciendo que nuestra salvación está basada en una obra. Tú estás salvo por lo que tú puedas hacer. Pues entonces tenemos un problema con lo que es Efesios capítulo 2, verso 8. Porque entonces, si no depende de mí, ¿cómo entonces lo que yo haga me mantiene salvo? Pues hay algo como que se contradice. Eso quiere decir entonces que nuestros amigos que malinterpretan este versículo, quiere decir que mi salvación yo la mantengo por las obras. No. Mira, prácticamente estaríamos diciendo que estaríamos en la ley otra vez. Recuerden que la manera de uno salvarse en la ley, era todo lo que tú puedes hacer para salvarte. Tú no puedes, tú tenías que guardar los mandamientos, guardar los preceptos, guardar todos los estatutos. Si solamente violabas uno, perdías lo que era la salvación. Pero tenemos que saber que la ley es la historia de cómo el pueblo trató de salvarse por sus propios méritos y no pudo. Por eso fue que Dios, ya que los profetas habían anticipado que eso es lo que iba a suceder, Dios le dio la oportunidad al hombre de salvarse por sus propios méritos, pero como no pudo, Dios envía a Jesucristo para poder pagar la deuda del pecado de la humanidad. Miren, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Roma en el capítulo 3, verso 21, estas palabras. Pero ahora, dice en el momento que le está escribiendo, ahora, aparte de la ley, echando la ley hacia un lado, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Le está diciendo el apóstol Pablo, nosotros somos salvos, somos justos, somos llamados a ser justos, no por la ley, no por las obras de la ley, sino por la manifestación de la justicia de Cristo Jesús. Por la justificación. Así que podemos ver que no se trata de lo que nosotros hacemos. Ahora usted preguntará, entonces pastor, ¿a qué se está refiriendo este verso? Bueno, ¿a qué se refiere? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Aquí se trata de que nosotros como creyentes, usted y yo, personas ya salvas, personas que hemos confesado a Cristo Jesús como nuestro Salvador, nosotros que hemos abierto nuestra boca para confesar a Cristo Jesús como nuestro único y exclusivo Salvador, tenemos una responsabilidad. Tenemos la responsabilidad de ocuparnos, trabajar, desarrollarnos en lo que ya somos, en lo que ya hemos sido. Si somos salvos, tengo que trabajar día a día en el proceso de mi santificación. Porque el día que yo recibo a Cristo Jesús, yo soy justificado al momento. Soy salvo. Pero hay un proceso de santificación que es cada día hasta el día que venga Jesucristo. Porque el que comenzó en mí la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pues hay un proceso de santificación. Porque soy salvo, día a día me ocupo en mi crecimiento espiritual. Porque soy salvo, me voy a separar poco a poco del mundo. Porque soy salvo, busco el conocimiento día a día de aquel que me salvó. Porque soy salvo, entro en el proceso de servicio a Dios. Porque soy salvo, me ocupo en el engrandecimiento del reino de Dios. Porque soy salvo, doy frutos de mi fe. Porque soy salvo, doy frutos de mi salvación. Así que porque soy salvo, me voy a ocupar en eso que ya yo soy. Yo soy salvo, pues yo tengo que ocuparme.
trabajar en lo que tiene que ver con mi vida de santidad y justificación. Mientras me estaba preparando para este estudio, escuché esta reflexión que narra este comentarista. Y dice que en una ocasión había una madre y una niña en un servicio, en un culto. Y cuando el pastor está predicando, cita este verso: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y la niña, mirando a su madre, le dice: mamá, ¿verdad que uno no puede ocuparse en su salvación a no ser que la salvación se haya ocupado de uno antes? Usted no se puede ocupar en lo que no tiene. Usted primero tiene que ser salvo. Y porque es salvo, usted se va a ocupar en todo lo que implica su naturaleza como hijo de Dios. Hermano, usted no puede ocuparse en algo que no tiene. Solo cuando la salvación se ocupó de usted, usted entonces va a tener la oportunidad de ocuparse de ella. Para ser un poquito más claro, déjeme ir aclarando un poquito más esto. Dios lo miró a usted desde antes de la fundación del mundo. Y dice el libro de Efesios capítulo 1, verso 4, que según nos escogió Dios desde antes de la fundación del mundo, Él nos escogió para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Dios nos escoge. Y Él, dice el libro de Efesios capítulo 2, verso 1, y Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Sí, mi amado hermano, Dios nos miró. Dios nos llamó a salvación. Dios nos llevó al convencimiento de que somos pecadores. Dios nos llevó a la necesidad de arrepentirnos. Y como entramos dentro de ese proceso, entonces usted abrió su boca, como dice Romanos capítulo 10, verso 9, abrió su boca para confesar a Jesucristo como su Señor, porque usted creyó en su corazón que Dios le levantó de los muertos. Y entonces ahí usted dice, la palabra dice que somos salvos. Yo soy, usted es salvo por gracia. No hice absolutamente nada para merecer la salvación. Y no hago nada para poder mantenerme salvo porque no recae sobre mí. Si yo no tuve la capacidad por mis propias manos de hacer algo para salvarme, ¿usted cree que usted tiene la capacidad de hacer algo por sus propias manos para conservar la salvación? No, no lo creo. Mi salvación, la salvación de la humanidad descansa en el carácter del que llamó. Descansa en el carácter de aquel que lo llamó, de aquel que le salvó. La palabra dice en 1 Corintios capítulo 1, verso 9, que fiel es Dios, el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Él es fiel. Y si Él me prometió a mí que yo voy a ser salvo, yo voy a ser salvo, porque porque dice, ni nada de lo que está en los cielos, ni debajo de los cielos, ni de lo alto, ni lo profundo, ni de que una cosa creada nos podrá apartar del amor del Señor que es en Cristo Jesús. Cuando Pablo le habló a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 1, verso 12, él decía: porque yo sé en quién he creído. Yo sé a quién he creído y estoy seguro que Él es poderoso para guardar mi depósito en aquel día. Así que mi salvación descansa en Cristo Jesús. Mi salvación descansa en lo que Él hizo, no en lo que yo puedo hacer. No descansa en mí. Mire, una persona expresó una línea de pensamiento con respecto a este tema. Él decía: la fe sola salva. La fe sola es suficiente para salvar. Pero la fe que salva nunca está sola. La fe sola es suficiente para salvar, pero ella nunca está sola. ¿Y en qué se basaba esa persona que habló? En lo que dice el libro de Santiago, capítulo 2, versos 17 y 18. Así también la fe, si no tiene obras, está completamente muerta. Pues ahora me va cogiendo esto un poquito sentido, pastor, porque este es el detalle. Porque yo soy salvo, debo de ocuparme en los asuntos que tienen que ver con mi salvación. Por ejemplo, para hablarle en arroz y habichuela. Si usted es mecánico, ¿en qué se va a ocupar? En la sastrería. Oh, sí, Pepe, ajá.
Si usted es mecánico, usted se va a ocupar en lo que es la mecánica. Si usted es ebanista, como lo es mi hermano Mario, ¿en qué se va a ocupar? ¿En la mecánica? No. Se va a ocupar ¿en qué? En la ebanistería. Y ahí bregando con la madera. El hecho de que el mecánico no se esté ocupando en la mecánica, ¿deja de ser mecánico? El hecho de que el ebanista no esté trabajando en la madera, ¿deja de ser ebanista? Así tampoco nosotros los cristianos tenemos que dejar de hacerlo para dejar de ser cristianos. Pero hermano, cuando un cristiano es salvo, las obras que hacemos por ser cristiano, por ser salvo, son las cosas en las cuales nos estamos ocupando. Pastor, por ejemplo, ¿como en qué cosa? Oiga, porque soy salvo, yo me voy a ocupar. Me voy a ocupar de leer la palabra, de evangelizar. Voy a llevar una vida piadosa, entre otras cosas más. Y yo sé que alguno dirá, pastor, pero como que se me está desviando del tema porque estábamos hablando del modelaje que debemos de dar a otros. ¿Qué tiene que ver esto de ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor con el tema del modelaje? Mucho, mucho tiene que ver. Porque es a través de que usted se ocupa en los asuntos de la salvación que otros lo ven. Cuando usted se ocupa en los asuntos que tienen que ver con su salvación, la gente lo ve. La gente lo ve. Y van a ver el modelo de lo que es un buen cristiano. Un hombre dijo en una ocasión que esa fe salvífica que lo lleva a usted a ocuparse en su salvación, se demostrará exteriormente de tal manera que su prójimo se dará cuenta que usted es diferente, que usted es un creyente. Si usted se ocupa, no es necesario que usted lleve una identificación o un símbolo visible que le identifiquen como cristiano. ¿Por qué no es necesario un carnet que le diga yo soy cristiano? Porque usted se está ocupando en lo que es la salvación. Somos salvos por fe, pero mi fe me llevará a hacer buenas obras, obras de salvación, no para salvación. Así que ocúpese en poder dar un buen modelaje. Vamos al verso 13. Espero que me siga por ahí. Espero y que si tiene alguna duda, con gusto me gustaría contestarla. Siéntese en la libertad de poder llamarme o preguntarme o escribirme. Y con gusto me gustaría contestar dudas si existiesen. El verso 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hermano, tenemos que saber que Dios es el que produce el deseo en usted. Dios es el que en mí me lleva a ocuparme en mi salvación. Nota que dice, ocupaos en vuestra salvación y después dice, porque Dios, el que Dios va a ponerle ese deseo. El deseo de que usted se ocupe, lo pone el Señor. Ahí lo podemos ver. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Pues entonces, el que produce el deseo en usted para poder ocuparse en los asuntos de la salvación, en los asuntos que tienen que ver con el reino de Dios, ¿quién lo produce? El Señor. Hermanos, nosotros sí tenemos un libre albedrío, eso sin lugar a duda. Nosotros tenemos un libre albedrío para muchas, pero para muchas cosas tenemos libre albedrío los cristianos. Pero en cuanto a asuntos espirituales, es Dios el que nos mueve, el que nos anima a buenas obras y frutos espirituales. Todo producto espiritual no sale del ser humano. Todo eso lo produce el Señor porque Él pone el querer como el hacer. ¿En serio, pastor? Jesús cuando le habló a sus discípulos en el libro de Juan capítulo 15, Él le decía, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Pero separados de mí, nada pueden hacer. Así que todo lo que nosotros hacemos es porque es el Señor
el que nos mueve, el que nos impulsa para poder hacer nosotros las buenas obras y frutos espirituales. Porque sin lugar a duda, sí nosotros podemos hacer muchas buenas obras, pues seguro, pero ninguna de esas obras me salva. Son producto de lo que es mi salvación. Y es porque el Señor está conmigo. Es decir, todos nuestros frutos espirituales son porque estamos en el Señor. Pastor, ¿y cómo eso es posible? Sencillo, porque el Espíritu de Dios mora en cada uno de nosotros, lo que le hemos confesado como único y exclusivo Salvador. Y porque Él mora en nosotros, porque usted tiene que recordar que la palabra nos dice a nosotros que nosotros somos templo del Espíritu Santo, que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y como Dios mora en nosotros, es Dios que fluye esa energía en nosotros para tanto nosotros poder tomar acción y movernos en dirección a la voluntad de Dios y poder hacer lo que Él quiera. Así que Él pone en nosotros el querer como el hacer. Oiga, pastor, entonces quiere decir que nosotros no nos movemos por voluntad propia. Sí, sí, el problema es que casi siempre cuando nosotros nos movemos en voluntad propia siempre es para continuo hacer el mal. Pero para hacer frutos espirituales, para hacer buenas obras espirituales, solamente es cuando el Espíritu Santo nos mueve, ese Espíritu que mora en nosotros. Ahora, continuamos entonces a lo que es el verso 14. Porque Pablo no solamente le está pidiendo la obediencia a la iglesia de Filipo, que sean obedientes como parte de lo que es el modelaje del cristiano, sino que les pide en el verso 14 que lo que vayan a hacer lo hagan sin murmuración y contiendas. Si lo van a hacer sin murmuración ni contienda. Vamos a definir estas dos palabras, murmuración y contienda. La palabra murmuración, como aparece aquí en este texto, si lo buscamos del idioma griego, que es prácticamente una de las lenguas como se traduce la Sagrada Escritura, se puede ver que es igual a hablar bajito, esa murmuración, o quejosamente. Aquí no se está refiriendo específicamente a hablar bajito. Aquí está diciendo que lo que hagamos, lo hagamos sin quejarnos. Sin quejarnos. Esa murmuración es como si fuera un rechazo a la voluntad de Dios, a la provisión o a la providencia de Dios. Es un rechazo a las situaciones que nosotros como cristianos enfrentamos. La palabra contienda también la podemos definir como cuestionar o criticar de forma negativa a Dios. Por ejemplo, cuando dice aquí entonces que las cosas no las hagamos por murmuración o contienda, el ejemplo que nos puede dar es cuando nosotros decimos, ¿por qué nos pasa esto, Señor? Yo no me merezco esto, Señor. Tú sabes que yo te soy fiel, Señor, y ¿por qué tú me envías esto? ¿Por qué yo tengo que vivir de esta forma cuando otros viven así? Es quejándonos y cuestionando al Señor. Ahora, yo quiero hacer un alto en esto para poder dar un consejo, Si la Biblia me dice a mí, a través de lo que Pablo le exhorta a la iglesia de Filipo, que cuando hagamos las cosas sin murmuración ni contienda, nosotros tenemos que saber que como modelos cristianos, como modelos de vida cristiana, usted no debe, y escuche bien, usted no debe de aceptar ningún cargo, usted no debe de aceptar ninguna responsabilidad en la iglesia o en ninguna organización religiosa o cristiana si usted va a estar en una constante queja por el trabajo que está realizando. Lo que usted va a hacer para el Señor, usted lo debe hacer con una actitud que no sea de murmuración ni contienda. Porque
Estas dos actitudes de murmuración y contienda son una de las actitudes que más daña a la iglesia. Son las actitudes que dividen la iglesia. Más que cualquier otra cosa, la murmuración y la contienda dañan, laceran ministerios, laceran comunión, laceran congregaciones. Si usted va a hacer algo para el Señor, hágalo sin queja, hágalo sin contienda, hágalo por obediencia, hágalo por amor, hágalo por gratitud, hágalo por satisfacción. Recuerde, otros lo están mirando y lo ven a usted como un modelo a seguir. Y eso es muy importante. Cuando usted haga algo para el Señor, hágalo con alegría y con gozo, no quejándose, porque sería murmuración y sería contienda. Y vuelvo y digo, otros le miran. Vayamos al verso 15, por favor. El verso 15 nos dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Aquí vemos que el estilo del modelaje del creyente no debe ser uno cualquiera. El modelaje, el estilo de modelaje del creyente debe ser uno intachable. ¿Qué es eso, pastor? Un estilo intachable. Bueno, aquí lo que está diciendo el apóstol es que usted debe de llevar un estilo de vida, un modelaje, de forma tal que la gente no tenga nada malo que decir de usted. Ahí, cuando vuelvo y cito el versículo, para que seáis irreprensibles, sencillos. ¿Sabe lo que es irreprensible? Que nadie tenga que llamarle la atención. Que nadie tenga que decir, no haga esto. Irreprensible, que seamos intachables, que no tenga nada que decir de usted. Que como hijo de Dios, nosotros podamos ser diferentes. Y esa diferencia no debe ser algo leve. El apóstol hace una ilustración de que esa diferencia debe ser algo que se nota en gran forma. No poca, es una diferencia grande, y que esa diferencia que usted marca debe ser grande. ¿Cómo es la comparación que el apóstol Pablo utiliza aquí para hablar de la diferencia del modelaje en el creyente? Lo compara como una luz en medio de la oscuridad. Fíjate que cito y dice que nosotros tenemos que resplandecer como luminares en el mundo. Pues hay una ilustración. Usted tiene que ser una luz en la oscuridad. El creyente, mi amado hermano y hermana, debe demostrar su carácter en medio de un mundo corrompido, en medio de un mundo perverso, en medio de un mundo tenebroso, de tinieblas y oscuridad, de maldad. Y allí es donde el cristiano, el verdadero cristiano, debe de modelar ese carácter. Metafóricamente, el apóstol Pablo hace una ilustración de que nosotros debemos de brillar en la oscuridad. Así es que debemos ser, brillar en la oscuridad, en medio de la maldad, en medio de la corrupción, en medio de la idolatría, en medio de esa mundanalidad, en medio del pecado, y en un mundo donde el mundo se está metiendo más y más en la oscuridad, un mundo que va apartando a Dios. Es un mundo que se va volviendo más y más oscuro. Y allí es donde usted tiene que hacer completamente la diferencia. El Señor Jesús, hablando a los discípulos, ¿sabes cómo le decía en el libro de Mateo capítulo 5, verso 14? Vosotros sois luz. Le decía, vosotros sois luz del mundo. Ustedes son luz del mundo. Oiga, mira este ejemplo. Cuando nosotros salimos en una noche oscura, esos días donde no hay tanta contaminación lumínica, esos días donde la luz se va en nuestras casas y salimos al patio y se ve tan bonito, como en aquel tiempo cuando María
¿Se acuerda cuando María, la gente salía a las calles y podía ver todas esas constelaciones de estrellas y ellos miraban hacia arriba y podían identificar esas lucecitas allá en aquella oscuridad, cómo brillaba una más que otra, y allí miraba y decía, mira aquella vemos el cinturón de Orión, aquellos los tres rayitos magos que están allí, el cinturón de Orión, y por aquí estoy viendo, mira, por allí se ve Júpiter, por allí se ve Marte, y por aquí se está viendo por aquí la constelación de la Osa Menor y la Mayor, y usted ve esa constelación de estrellas, de esas bombillitas en el cielo que llaman la atención, y usted la identifica en esa oscuridad. Usted se imagina que de la misma forma que nosotros miramos hacia el cielo para ver esas estrellitas que alumbran en la oscuridad, usted se imagina a Dios desde el cielo entonces mirando hacia abajo, un mundo de oscuridad, y mirando a los suyos como pequeñas luces, pequeñas estrellas brillando allá abajo en un mundo de oscuridad. ¿Usted se imagina eso? Usted brillando, haciendo la diferencia en medio de toda aquella oscuridad. Pero la pregunta que tenemos que hacer, y es la pregunta obligatoria en esta noche, ¿cuál es el modelo de vida que tú estás dando? ¿Acaso tu estilo de vida, ese modelo de vida, es uno que se confunde en las mismas tinieblas? ¿Acaso eres tú uno de los que caminas en las tinieblas y ni siquiera se da cuenta, nadie te nota allí porque sigue siendo tinieblas en vez de ser luz? O quizás eres diferente a los demás. Eres una luz en medio de las tinieblas, que eres diferente y que esa diferencia se nota. Mira, hermano, algunos piensan que brillan por luz propia. Hay cristianos que piensan que brillan con luz propia. Y a diferencia del sol que brilla por luz propia, nosotros somos como la luna. Que nosotros reflejamos, la luna refleja la luz del sol. Y nosotros como creyentes tenemos que reflejar la luz de Cristo Jesús. Y en medio de la oscuridad nosotros tenemos que ser como luminares en el mundo. Reflejar la luz de Cristo. Y que se note, iglesia. Que se note. Porque somos llamados a ser diferentes. Ahora, ¿cuál es la herramienta que Pablo resalta aquí para que nosotros podamos brillar? Por supuesto, ¿qué es lo que vamos a usar? El verso 16 dice, ha sido de la palabra de vida. Hermano, de la única manera que nosotros podemos brillar reflejando a Cristo es conociendo a Cristo a través de su palabra. Simplemente conociendo a Cristo a través de su palabra, porque la única manera de brillar, la única manera de ser diferente, de ser diferentes en medio de una tiniebla tan oscura, es la poderosa palabra de Dios, la cual me lleva a conocer a Cristo Jesús. Y mientras más yo conozco de Cristo y más camino en obediencia en su voluntad, yo voy a resplandecer como luminares en el mundo. La Biblia, mi amado hermano, es palabra de Dios, y toda la escritura, como bien dice, es inspirada por Dios, útil para enseñar, útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amigo, nuestro brillar, nuestro modelaje tiene que estar fundado, fortalecido y dirigido por la palabra de Dios. Ahora, entro ahora en lo que es la parte final de este estudio, y es el verso 17. Un verso que quizás es poco entendido, pero wow, cuando uno lo logra comprender, es un verso maravilloso, maravilloso, porque es un verso que ilustra lo que es la vida cristiana. Voy a leerlo. Dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Pastor, yo no lo entiendo. Pastor, ¿qué quiso decir ahí? Porque verdaderamente, porque usted dice que eso es algo maravilloso, porque ni siquiera lo entiendo. Mire, para nosotros poder entender este verso, primero tendríamos que entender
y es necesario entender lo que es la palabra libación. La palabra libación es el acto de derramar líquido. Algunos derramaban aceite, otros derramaban vino sobre lo que era el sacrificio en el altar. Ahí donde se mataba lo que era el becerro, y en el proceso de la quema de lo que era el sacrificio, se derramaba encima la libación, el aceite o el vino. Creo que era más vino que el aceite, pero la idea era que cuando ese líquido se quemaba y se evaporaba, todo ese vapor subía hacia el cielo y era como una ofrenda que se elevaba hacia el Señor. Y Pablo lo que estaba queriendo decir con este verso era: yo quiero que mi vida, decía el apóstol Pablo, sea derramada en libación, que sea derramada como una ofrenda a Cristo Jesús. Y esa debe ser la aspiración de todo creyente: ser una ofrenda a Cristo Jesús. Esta fue la petición del apóstol Pablo a la iglesia de Roma, cuando él le dice en el capítulo 12, verso 1: así que, hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios, miren el ruego que él le pide, que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y Pablo decía: si hay algo que a mí me complace, es ser ofrenda al Señor. ¿Qué mejor modelaje que otros vean que nuestras vidas son sacrificadas vivas a Cristo Jesús? Y yo pregunto en esta noche, ¿cuántos reciben la palabra del estudio de hoy? Espero que haya sido de bendición para ustedes. Esta es la segunda parte del capítulo 2. La semana que viene estaremos tocando ya los próximos versos, que serían del verso 19 al 30. Y allí completaremos la segunda parte, la tercera parte del estudio de la segundo capítulo de la carta a los filipenses. Recuerden, los jóvenes se reúnen este viernes para el estudio, para compartir con los demás jóvenes de la Asociación Bautista Misionera de Puerto Rico. El culto va a ser comenzando desde las 7 de la noche, ya que ellos van a tener que viajar de regreso también para Mayagüez, Cabo Rojo, Cuamo y Calley, y queremos que vayan con seguridad. Esperamos que sea de bendición, así que animen a los jóvenes a que puedan estar con nosotros. Sigan orando por los enfermos, sigan orando por la iglesia y sigan orando por cada culto, y para que Dios nos dé la capacidad de poder seguir ganando almas para Cristo. Nos despedimos en oración. Y como siempre he dicho, dele compartir a esta transmisión para que otros también se edifiquen y se gocen de la poderosa palabra. Si hay alguna duda, alguna inquietud, con mucho gusto trataré de contestar sus preguntas, y si no las tengo, trataré de buscar siempre la contestación. Oramos. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te alabamos y te bendecimos. La gloria y la honra es tuya, y te doy gracias, Padre, por la oportunidad que me das de poder, Señor, edificar a un pueblo. Así, Señor, como tú me das de este alimento espiritual, yo lo comparto, Señor, con aquellos que tú has puesto, Señor, bajo mi cuidado, Señor. Esas ovejas que a ti te plació, Señor, poder en este redil, el cual no soy digno, Señor, de poder pastorear. Te ruego que este alimento espiritual sea bueno para ellos, Señor, y que aun si pudieran tener las dudas, que sean, Señor, abiertos para poder preguntar, cuestionar, porque aún en el cuestionar, porque dice la palabra que probemos a los espíritus, Señor, es sabio poder preguntar y cuestionar para poder crecer. Te pido, Señor, que así como yo crezco en la palabra, mis hermanos también puedan crecer. Te ruego, Padre, que podamos alcanzar el mayor número de almas posible. Sé tú, Señor, las actividades que vamos a tener como iglesia, específicamente con la de los jóvenes y el culto de este próximo domingo. Te ruego, Señor, perdón por nuestras faltas. Todo lo que hacemos, Señor, que no es de agrado a ti. Cómo te hemos fallado, Señor. Ayúdanos siempre a poder poner tu nombre en alto. Pero, Señor,
si fallamos, no lo hacemos. Por eso te pido, Señor, perdón y ayúdanos siempre a corregir. Para mí te pido mucha sabiduría para dirigir la iglesia, para la toma de decisiones, para encaminar a la iglesia por el camino que tú, Señor, has trazado para ella, sin desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda. Te ruego, Señor, que esta noche seas tú con nosotros. Nos desconectamos de aquí, pero no de tu presencia. Llévanos, Señor, siempre de la mano en todo lo que hacemos. A ti sea la gloria y la honra. Y pido todo con acción de gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, todo el mundo, dele corazoncito. No voy a pedir ni dedito. No se me mande con los deditos. Ya se me mandaron con los deditos. No, vamos a ver si somos todos obedientes. Todos son con corazones. Y los que ponen deditos son desobedientes. Todos con corazoncito. Vamos a llenar todo eso de corazones. Esperando en Dios que sean bendecidos cada uno de ustedes. Por aquí déjame hacer un repaso de las personas que están conectadas para saludarles. Veo que mi primo Miguelito desde allá desde Florida está conectado. Veo que Yesenia está conectada, Gloria está conectada, Milú está conectada, veo a Elizabeth también por aquí conectada, Carmín y el Corozo están conectadas, papi y mami están conectados. Veo que PJ por ahí está conectado, creo que PJ, Pedro está conectado por ahí, nos dice Laura está conectado. Veo también por aquí Carlos estaba conectado también. Veo también Dilma estaba conectada. Saludos para Dilma, que está de abuela por ahí hoy, este fin de semana, porque está su hija y sus nietos están por ahí todos conectados. Veo por ahí que Margarita está conectada también, por ahí conectada. Lilo también está conectado. Wow, veo por aquí un montón de corazones. Diana está conectada. Elizabeth, por aquí veo. Crisari está conectada, Angie está conectada por aquí. Nada, a todos ustedes un mega abrazo. Manuel Molini está conectado, Glory está conectado, Angie, bueno, Isabelita, ya te extrañamos, de regreso pronto por ahí. Bueno, iglesia, les amo, les quiero, que sea hasta la próxima, que Dios les bendiga.